Imagínate esta escena. Son las 3 de la mañana. Estás conduciendo solo por una avenida completamente desierta. Llegas a una intersección y el semáforo se pone en rojo. No hay cámaras, no hay policías, no hay otros coches. El sentido común te diría que puedes avanzar sin peligro, pero te detienes. Y esperas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Es el miedo a una multa fantasma? ¿Es un condicionamiento psicológico? ¿O hay una estructura invisible que nos obliga a obedecer incluso cuando nadie nos mira? Es una imagen fascinante para empezar, porque ilustra perfectamente el misterio de lo que llamamos el deber jurídico. Nos detenemos frente a esa luz roja, porque estamos atrapados, en el mejor sentido de la palabra, en una red de normas que producen consecuencias de manera lógica y necesaria. Cada regla que la sociedad inventa, crea, transmite o extingue facultades y deberes. Y ese deber no es una simple sugerencia, es una restricción real y palpable de nuestra libertad exterior. Esa frase me parece clave. Restricción de la libertad exterior. Significa que, matemáticamente hablando, a mayor cantidad de deberes que la sociedad nos impone, más pequeña se vuelve la órbita de nuestra libertad individual. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿quién es el que realmente está obligado a cumplir? Porque a veces siento que la ley no me habla a mí, como individuo con sentimientos y problemas, sino a una versión abstracta de mí mismo. Exacto. Has tocado uno de los pilares más contraintuitivos del derecho. El sujeto obligado por un deber jurídico no eres tú con tu personalidad, tus miedos o tus alegrías. Para el sistema, eres una persona jurídica, un sujeto social estereotipado. Eres el comprador, el arrendatario, el padre de familia o el testigo. Es como si el derecho nos obligara a ponernos un disfraz, y el deber recae sobre ese disfraz, no sobre nuestra psicología. Por eso, esta obligación genérica se satisface con un cumplimiento puramente externo y objetivo. Al derecho, le da igual si pagas tus impuestos con una sonrisa o si lo haces maldiciendo al sistema. Lo que le importa es que el dinero llegue. Vaya, es como si viviéramos en una inmensa obra de teatro donde solo importan los roles que interpretamos. Pero me pregunto si siempre fue así de frío y calculador. Tengo entendido que en las sociedades más antiguas, la línea entre lo legal, lo moral y lo religioso era prácticamente inexistente. Obedecer la ley era un deber de conciencia, casi un mandato divino. Totalmente. En los orígenes, cumplir la ley era un acto de acatamiento religioso profundo. Con el paso de los siglos y la secularización de la ética, especialmente con la influencia del estoicismo y luego del cristianismo, se mantuvo esa idea de que obedecer al derecho natural o positivo era una obligación interna. Tu conciencia era tu propio juez. Sin embargo, la cultura occidental moderna hizo algo radical. Promovió el divorcio entre el derecho y la moral. Llegamos a la conclusión de que el deber jurídico tenía que ser moralmente neutral para poder funcionar en sociedades complejas y diversas. Ese divorcio me lleva a pensar en los grandes filósofos que intentaron reconciliar o separar definitivamente estos dos mundos. Por ejemplo, la visión de Kant. Si no me equivoco, él veía todo esto como una obligación ética indirecta, donde la intención y el respeto a la ley lo eran todo. Kant es fundamental aquí. Él argumentaba que para que una norma sea verdaderamente obligatoria, debe ser autónoma, es decir, debe nacer de la voluntad del propio sujeto. Si la norma viene de fuera, de otra voluntad, es heterónoma y en teoría carecería de valor moral intrínseco. Pero Kant hace un truco brillante. Dice que el ser humano, usando su autonomía y su razón, puede aceptar las órdenes del legislador convencido de su validez universal. Entonces, cuando cumples la ley, no lo haces por miedo, sino por respeto a la ley misma. Cumples con la moral acatando el derecho. Es una visión muy noble, casi romántica del ser humano. Pero luego llega Kelsen y nos tira un balde de agua fría, ¿verdad?
porque según la teoría pura, a la norma jurídica no le importa en absoluto si yo interiorizo su valor universal o si me siento moralmente inspirado. Jajaja, un balde de agua helada sin duda. Kelsen corta por lo sano. Él sostiene que el deber moral y el deber jurídico son dos universos completamente distintos. Para él, el deber jurídico es simplemente la conducta contraria al hecho ilícito. Si el hecho ilícito es no pagar una deuda, tu deber jurídico es pagarla. Fin de la historia. La validez de esa obligación es totalmente independiente de si tú la conoces, la aceptas o la odias. Es la imposición pura de una regla heterónoma. Es decir, si yo firmo un contrato que me parece injusto pero legal, mi rechazo interno no borra mi deber. Y esto choca frontalmente con teorías como la de Laun, que sugería que los ciudadanos no somos esclavos del legislador, sino sus jueces, y que solo el derecho autónomo es verdadero derecho. Exactamente. Laun defendía que el verdadero derecho se acata espontáneamente porque hay un sentimiento del deber en nosotros. De lo contrario, sería imposible imponerlo. Pero la gran crítica a esa postura es evidente. La validez de una ley no puede depender del humor o del capricho empírico de cada individuo. Si cada persona decide qué leyes obedecer basándose en su propio criterio moral, no tendríamos una sociedad, tendríamos una anarquía. Imagina que alguien decide que, según su moral, las leyes de tránsito son opresivas y decide ignorarlas. Sería el colapso de la civilización en una tarde. Y aquí es donde entra la brillante distinción que hace Radbruch, que creo que resuelve este conflicto de manera muy elegante. Él dice que la gran diferencia está en la exigibilidad. Así es. Radbruch da en el clavo. Imagina un deber moral, como ser amable con tus vecinos o no mentirle a un amigo. Si no lo haces, puedes sentir culpa, pero no hay nadie con el poder legítimo de obligarte a hacerlo. En cambio, el deber jurídico tiene rostro y tiene dientes. Frente al obligado por una norma jurídica, siempre hay un pretensor, hay alguien, ya sea el Estado o un particular, que tiene la facultad legal de exigirte ese cumplimiento, incluso por la fuerza. El derecho de uno es la consecuencia directa del deber del otro. Esa correlación es fascinante. Mi derecho a caminar seguro por la calle existe solo porque todos los demás tienen el deber jurídico de no atacarme. Y para que todo este ecosistema funcione sin colapsar, asumo que debe tener una lógica interna impecable. García Maínez mencionaba unos axiomas fundamentales, como si fueran el código fuente que programa nuestra realidad jurídica. Me gusta esa analogía del código fuente, porque de eso se tratan los 5 axiomas lógicos del derecho. Son reglas tan claras que estructuran toda nuestra convivencia. El primero es el axioma de inclusión. Si tienes la obligación legal de hacer algo, por ejemplo, pagar una hipoteca, lógicamente tienes el permiso jurídico para hacerlo. Lo ordenado está permitido. El segundo es el de libertad. Si la ley te permite hacer algo, pero no te lo ordena, como viajar por tu país, eres completamente libre de hacerlo o de quedarte en casa. Hasta ahí suena como sentido común puro, pero supongo que se complica cuando intentamos encontrar vacíos legales o contradicciones en el sistema. Ahí entran los otros axiomas para blindar el sistema. El axioma de contradicción establece que una conducta no puede estar prohibida y permitida al mismo tiempo. Es imposible que la ley te exija pagar impuestos y a la vez te prohíba pagarlos. Luego está el axioma de exclusión del medio. Una conducta está regulada, prohibida o permitida. No hay un limbo mágico. Si llegas a una esquina y no hay una señal que prohíba girar a la izquierda, entonces está permitido. Y finalmente, el axioma de identidad. Lo que está prohibido, está prohibido. Una tautología necesaria para darle firmeza y certeza a la ley. Escuchar todo esto me hace reflexionar sobre el precio invisible que pagamos por vivir en sociedad. Detrás de cada derecho que disfrutamos hay una inmensa maquinaria de deberes y coacciones operando en las sombras. Es cierto que el derecho penal moderno, por ejemplo,
Impone obligaciones sin otorgar facultades a los ciudadanos de a pie, recordándonos que la sumisión al derecho es la esencia misma de nuestra seguridad. Pero, ¿no te parece que a veces perdemos de vista el peso filosófico de esta sumisión? Es una reflexión muy profunda. Hemos normalizado tanto la coacción que olvidamos que el fundamento último del deber jurídico hunde sus raíces en nuestra necesidad de supervivencia como especie. El derecho es imprescindible para asegurar la vida social. Tenemos deberes fundamentales, de humanidad, que existen por el simple hecho de ser personas, y deberes ordinarios que nacen de los contratos y las leyes vigentes. Pero al final, toda esta arquitectura se sostiene sobre la posibilidad de una sanción. El deber jurídico existe porque hay un castigo acechando en la sombra. Es una paradoja tremenda. Creamos cadenas normativas para no matarnos los unos a los otros, y al hacerlo, entregamos una parte de nuestra libertad natural a un ente abstracto. Pensando en el futuro, con el avance de la tecnología, los contratos inteligentes y la inteligencia artificial, esta estructura de deberes podría volverse aún más rígida. Si un algoritmo ejecuta una sanción automáticamente cuando incumples un deber, ya no hay espacio para la interpretación humana ni para la piedad. Ese es el gran dilema que se avecina. Si el deber jurídico ya no requiere de un juez humano, sino que se ejecuta matemáticamente, la heteronomía de la que hablaba Kelsen alcanzará su máxima expresión. Seremos sujetos artificiales respondiendo a un sistema perfecto y frío. Nos obligará a replantearnos qué significa la libertad y hasta qué punto el derecho es nuestra mayor invención o nuestra jaula más sofisticada. Una jaula diseñada por nosotros mismos para protegernos de nosotros mismos. Creo que con esta idea volvemos al principio. La próxima vez que se detengan frente a un semáforo en rojo a las 3 de la mañana, en una calle vacía, no piensen solo en el color de la luz. Piensen en los siglos de filosofía, en Kant, en Kelsen, y en esa red invisible de deberes que nos mantiene unidos, limitando nuestra libertad exterior para garantizar nuestra existencia compartida. Es un ejercicio de conciencia brutal. Detrás de ese freno en el coche está la historia entera de la civilización humana exigiendo su cumplimiento. Nos quedamos con esa imagen resonando en la mente. Ha sido un viaje fascinante a las profundidades de lo que nos hace ciudadanos. Gracias por acompañarnos en esta disección de las reglas que gobiernan nuestra vida. Hasta la próxima. Y no dejen de cuestionar los hilos invisibles que dirigen sus pasos.